Cuando dentro de un orden establecido se genera un desequilibrio, una rotura de patrón, se impulsa un debate sobre el mismo. En la mayoría de los casos, la perturbación se corrige con el tiempo y la inercia de la masa que lo compone. Sin embargo, en unas pocas ocasiones se abre la puerta a un nuevo escenario, una nueva corriente de pensamiento que cuestiona todo lo que sabemos. Son las asimetrías, rarezas, excepciones que pueden llegar a impulsar y evolucionar lo que sabemos y lo que hacemos. Por eso hoy vamos a charlar con Daniel Solana, publicitario, escritor, empresario y me atrevería a decir que filósofo, una de las mentes más valientes en el panorama de la publicidad, liderando una de las principales agencias digitales. Pero he de reconocer que Daniel llegó a mi vida gracias a su libro Postpublicidad, donde analiza cómo las nuevas tecnologías han transformado la relación entre marcas y audiencias, para luego llegar y darle sentido al mundo de la Metis en su libro Desorden. Daniel Solana es uno de los publicitarios más relevantes de España, pero para mí es uno de sus grandes pensadores, alguien valiente que no deja de explorar. Por eso hoy os traigo la entrevista más larga de asimetrías, pero también la única que me hubiese encantado extender mucho más. Daniel, eres biólogo, has pasado por todas las fases, has escrito, has dirigido compañías, has sido fundador de compañías. ¿Cómo ha sido todo este bagaje y qué conclusiones podrías sacar? Bueno, yo durante mucho tiempo tenía la sensación, o en algunos momentos he tenido la sensación de que estaba dando tumbos. Todos los que hemos picoteado con diferentes sectores, industrias, trabajos, que nos hemos metido y hemos salido, pues tenemos un poco ese síndrome de decir, chico, no tienen las ideas claras, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora me doy cuenta de que he ido recogiendo mucho de todos esos ámbitos, que tampoco han sido tantos, porque estaban interrelacionados, pero que es verdad que he hecho cosas muy distintas. Y sí me doy cuenta de que he asumido como metáforas aplicables a cada uno de los ámbitos que luego he trabajado, ¿no? Por ejemplo, la biología, que bueno, yo no soy biólogo, estudio biología, no acabé la carrera, pero sí ha formado parte de mi formación en un momento crítico de un ser humano, como es su adolescencia y juventud. Forma de ver el mundo, ¿no? También, supongo que también te condiciona cómo entender el mundo desde un punto de vista diferente. Al final te forma eso, y ya a esas edades además te forma mucho, ¿no? Y te condiciona mucho, para bien o para mal, ¿no? Pero te queda una impronta, ¿no? Te queda una huella. Y yo creo que eso, yo lo noto ahora, que esa huella, y esas metáforas, en el sentido de esos modelos mentales de pensamiento que yo asumí en aquel momento desde la biología, me han sido muy útiles para entender otras cosas y además me han permitido tener una visión distinta de otras cosas, ¿no? Cuando en mi época que dibujaba cómics, el propio ejercicio creativo de tener que enfrentarme a hacer un guión con personajes, al final todo eso me ha ayudado mucho también a entender los procesos creativos muy aplicables en el mundo de la publicidad. Y en la propia creatividad, que me parece que es una forma que a todos nos educa desde el ámbito de la publicidad a pensar de una manera distinta y a tener que enfrentarte a resolver problemas buscando algo que no es obvio, ¿no? Y que tiene que ser una solución singular a un problema que a veces ni siquiera sabes dónde está. Ese aprendizaje de pensamiento también me ha ayudado mucho luego cuando he montado una empresa y me ha parecido casi imprescindible, ¿no? Pero eso lo hablas desde una perspectiva, lógicamente, con el paso del tiempo, pero en un momento dado, cuando se hablaba de pensar diferente, era casi con la idea, con la ejecución, no tanto holísticamente, porque entiendo que todo este bagaje a nivel de patrones, de biología, no sé, de tener otras perspectivas, habrán cambiado mucho la perspectiva incluso para crear un Novel You. Sí. O sea, yo creo que te daba unas pautas. En realidad me parece que creo en el mundo interconectado, ¿no? Y me parece que los grandes hallazgos, y específicamente los grandes hallazgos en publicidad o en creatividad, es cuando conectas dos cosas que no están muy conectadas, ¿no? Incluso casi las fuerzas, ¿no? Y es los que hablan del vínculo débil, ¿no? Del valor del vínculo débil, de aquel vínculo que tiene dos cosas y que nadie ve o que no lo ves o que apenas solo lo percibes, pero cuando lo conectas y lo descubres dices, ostras, aquí hay algo interesante, ¿no? Y en ese sentido sí que me parece que la creatividad te da... No, que en cada uno de los campos que tú puedes penetrar
puedes extraer elementos de vinculación débil muy interesantes para tu propio oficio, ¿no? Y más en nuestro oficio, que es un oficio tan poco sólido a nivel de argumentos y de justificaciones, ¿no? Tan alejado de las metodologías del pensamiento de un ingeniero, ¿no? No podemos utilizarlo, no tiene nada que ver. Pues, sin embargo, la gente se empeña en juntarlos, ¿no? En toda esta creatividad explosiva que ha habido, pues, en los últimos 30 años en Silicon Valley, bueno, tecnológico, lógicamente, básicamente intentan mezclarlo con la creatividad publicitaria, que es muy diferente. Estoy de acuerdo contigo. Sí, bueno, yo creo que ha habido como una eclosión, también que tiene mucho que ver con el pensamiento humano y tiene que ver con esa palabra, ese término que es el emprendimiento, ¿no? El hecho de lanzarte a hacer cosas que no habías hecho antes, ¿no? Y tener la audacia, la ignorancia, la inocencia, la ingenuidad de meterte en territorios donde seguramente vas a tropezar y te vas a equivocar. Y eso lo ha empujado, es un poco ese pensamiento común, ¿no? Ese espíritu del tiempo que ha provocado, pues, la aparición de tantas empresas y personas que han sido referentes y que nos han dado esa visión y esa conexión de alguna manera también, ¿no? Con lo que es el pensamiento creativo más tradicional publicitario. Ahora que hablas de emprendimiento, me gustaría ir unos años hacia atrás cuando decidéis construir W, no tanto como empresa, que es, pues, un vehículo más, sino el concepto de una compañía de comunicación basada en la tecnología. Cuando esto era surrealista, ¿no? ¿Qué os lleva a hacer todo esto? ¿En qué momento planteáis soluciones? Porque no existían. ¿Y cómo se construye una industria desde cero? Bueno, yo recuerdo, tengo muy mala memoria, ¿eh? Y suelo mirar muy poco atrás, y cuando miro atrás no sé si lo que recuerdo es lo que pasó o lo que me imagino que pasó. Pero sí que hay algo que recuerdo, y es que en determinado momento, a ver, yo descubrí Internet. Y cuando descubrí Internet, como lo hemos descubierto todos, me dio la sensación que era evidente de que era una herramienta de comunicación súper poderosa, ¿no? De contacto de personas con personas, de contacto con marcas con esas personas, incluso con el contacto de las personas con las marcas, ¿no? De repente pensé que, ostras, aquí la revolución, es verdad que la tecnología nos da la herramienta, pero lo que se esconde por debajo es una revolución social muy enfocada en el ámbito de la comunicación, y yo soy comunicador. Y si es comunicación, si Internet va a ser, es comunicación, hombre, hay un valor que es el valor creativo. Entendiendo el valor creativo como lo que decía de la singularidad, del pensar distinto, ¿no? De la sensibilidad humana, de la parte más emocional de todos nosotros. Esa serie de elementos tan intangibles que tiene la creatividad, que al final te involucras en una pieza de comunicación que consigue eso tan básico y a veces difícil como es persuadir, ¿no? Entonces, ese era el ámbito que yo tenía, mi bagaje profesional. Y yo me enamoré del medio porque me atrajo la tecnología, siempre me ha atraído. No tanto la tecnología en sí, sino bueno, como todos, ¿no? Lo que la tecnología nos ofrece, ¿no? Y eso en su momento a mí me cautivó. Y es lo que me empujó a decir, hombre, aquí yo he de hacer algo. Este juguete para un comunicador es maravilloso. Pero entiendo que no sabíais lo que ibais a hacer. Era una pura experimentación, un riesgo a un juego de cero, vamos. Sí, pero eso yo lo entiendo como parte de nuestro trabajo, ¿no? Por lo menos yo he aprendido con la publicidad a que me colocaban encima un proyecto, un sector y métete, ¿no? Y ponle esfuerzo, ponle ganas, ponle intuición, ponle lo que tengas para resolver algo que seguramente nunca antes te has enfrentado, ¿no? Cada uno de estos proyectos es distinto. Pueden ser sectores, puede ser el mismo sector, pero incluso dentro del mismo sector, cada marca, cada cliente, cada circunstancia, con el presupuesto, cada objetivo es distinto. Entonces yo creo que ese punto de decir, que yo lo percibo así, de no sé cuál es la solución, pero por mi experiencia sé que existe o sé que puedo encontrarla, yo en eso estoy habituado. Entonces, en el ámbito de Internet a mí no me supuso ningún vértigo.
no mucho más vértigo que el enfrentarte a una campaña que no sabes exactamente qué has de presentar el día 13 y no sabes exactamente qué es lo que vas a presentar. Es un poco lo mismo. Yo creo que en eso, y justamente me parece un valor del sector de la publicidad, estamos habituados, ¿no? Estamos habituados a decir la página en blanco, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo lo vendo? Y sobre todo cómo lo facturo, ¿no? Pero es un mundo muy incierto, entonces yo no, en ningún momento... Pero eso lo basas todo en la experiencia, acabas de decir, en tus capacidades de experiencia. Me hablas de la página en blanco, me hablas de la tecnología, y ahora estamos viendo cómo, quizás a nivel mediático, estamos viendo cómo las inteligencias artificiales están eclosionando en casi todos los ámbitos y muchos de ellos son los creativos, ¿no? Me refiero al chat GPT y todo lo que son las inteligencias artificiales basadas en el lenguaje, que parecen magia, ¿no? Y que precisamente mucha gente habla de que rompe este vínculo con la página en blanco. ¿Qué opinas de esta nueva tecnología que no nos relaciona tanto con las personas, sino con la información y que en un momento dado nos puede llevar a impulsar, pero también paralizar? Sí. A ver, es un territorio muy interesante. Me pasa un poco lo que me sigue pasando con Internet y es que parece que nos quedemos un poco en la capa más superficial del fenómeno. Parece que nos quedemos un poco en ¿para qué lo voy a usar? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Cómo me puede perjudicar o cómo me puede beneficiar? Y es humano que así sea, ¿eh? Y yo lo entiendo. Pero no deja de ser una herramienta. Y no deja de ser una herramienta que yo creo y quiero creer. Creo y quiero creer que dependerá de la habilidad de quien use la herramienta. Entonces, yo creo que ahora, vamos, yo no sé cómo es el uso actualmente, pero yo creo que jugamos, ¿no? Y nos metemos y estamos como experimentando. Y muchas veces experimentamos y decir, ay, qué tonto es. Esto es la inteligencia artificial, pues qué inteligencia más tonta. Entonces, no me parece tan importante eso, sino yo con mi creatividad, con mi capacidad, con mi astucia, de qué manera le puedo sacar rendimiento a esto. De qué manera puedo sublimar y conseguir algo que los demás no sacan. Entonces, me parece que es más eso, ¿no? Es como salió con Photoshop, ¿no? La herramienta está ahí, pero quién la usa, depende de quién la use. Entonces, yo quiero creer que depende de quién la use, conseguirá Resultados, sí. resultados muy distintos, muy distintos. Y ahí, la gente que trabajamos en el ámbito de la semántica y de la comunicación, creo que tenemos ventaja. Porque sabemos gestionar la comunicación. Entonces, si finalmente son sistemas de comunicación en el cual tú te estás comunicando, y te estás comunicando con texto, con palabras, vale, bienvenido al reino de los copies. Lo mismo que yo decía cuando nuestro primer web en W era un texto ingenuo, que decía, no recuerdo exactamente, pero decía, bueno, era no un ataque, pero era como decir, esto es un medio de comunicación, ahora venimos nosotros a comunicar, ¿no? Apártense los informáticos, ahora nosotros... Quiero recordar ese texto. No recuerdo exactamente cómo era, pero tenía un punto así de provocación ingenua, y ahora pienso lo mismo. O sea, viene la inteligencia artificial, apártense los que no dominan el texto y no dominan la semántica y no dominan el poder de las palabras, los matices de las palabras y la poesía que con todo eso conlleva, porque esto es nuestro territorio y vamos a disfrutar. Yo lo veo así. Me gustaría que fuera así. ¿Que será así? Pues seguramente no, porque el mundo va a una dirección... No, pero estoy de acuerdo. Las palabras tienen matices que muchas veces no son racionales y que tienen que ver con la poesía. Bueno, y las palabras y la música y las imágenes, los matices de las imágenes, el cómo conseguir que eso te transmita una imagen que no sea obvia. Es que ese es el asunto, es transmitir. Yo recuerdo, no sé dónde fue, hace muchos años, una conferencia que dio tu gente de W, y no recuerdo, disculpa que no recuerde el contexto, creo que era un IAB, no lo sé. Pero salió una persona y empezó a moverse en el escenario y cada movimiento era una música, era un sonido diferente. Sí. Yo no tengo ni idea de música, no soy músico, yo soy publicitario, pero transmitía emociones. Y dices, ¿cómo este
tipo que no es bailarín, moviéndose, conseguía algo que no sé cómo, era comunicación, pero no me decía una palabra. Sí, sí. Era increíble. Estoy de acuerdo contigo que hay muchos matices emocionales en las palabras que quizás las máquinas todavía no entienden. Bueno, hay una parte que ahora a mí me obsesiona, bueno, ahora, desde hace tiempo, y es la ignorada importancia que tiene el lenguaje en nuestras vidas. Yo creo que vivimos en una sociedad excesivamente racionalista. Vivimos en una sociedad liderada de alguna manera y empujada por los fundamentalistas de la racionalidad, que de alguna manera nos da a entender, y es lo que yo creo que aprendemos todos en nuestra educación, que tú piensas primero y luego tienes una herramienta que es el lenguaje que lo comunica. Y hay una larga corriente en el mundo de la filosofía que yo creo que nos afecta a los comunicadores, que dice, no es así. El lenguaje es la realidad. No hay nada más allá del lenguaje. El lenguaje es lo que lo construye nuestros mundos. Y lo vivimos con los relatos que hay en política, ¿no? Lo importante es el relato. Lo que sucedió puede suceder, o pues ahí depende de dónde coloques la cámara, verás cosas muy distintas. Pero en realidad lo que importa es el relato, es el lenguaje. Eso es lo que te construye. Si escarbas mucho, llegará un punto que verás que no hay nada. Pero no solamente a nivel filosófico, también psicológico, eso es pura psicología. Sí. Es cómo te cuentas el mundo es cómo te interpretas tú en él. O sea, ¿qué estás haciendo? Sí. Hombre, dentro de esa sociedad racionalizada que nos habla de una inteligencia artificial en cuanto a mucha información o de una, yo qué sé, la gran explosión de lo que son las grandes bases de datos, y dentro de una sociedad que está pensando así, yo creo que se requiere, y la gente que venimos del mundo de la comunicación tenemos esos, no sé si superpoderes o minipoderes, ¿no? Pero tenemos los poderes, yo creo que se requiere de decir, no, esto es una cuestión de lenguaje. O sea, nuestra sociedad se rige no por lo que puede averiguar los físicos en el laboratorio CERN de Bruselas, para estudiar las subpartículas del átomo. Eso está muy bien, pero lo que realmente nos afecta y construye nuestras vidas tiene mucho que ver con la comunicación y tiene mucho que ver con el lenguaje. Y se supone que tiene mucho que ver también con la parte emocional, que es esa parte también que nosotros, en mi caso, a trompicones, a tropezones lo he aprendido, porque yo provengo del mundo racionalista, que ahora me parece deleznable, ¿no? Vengo de allí. A nivel yo estudié biología. Y el método científico para mí era wow, ¿no? Ley, doctrina. Y ahora hay un autor que me parece maravilloso, que es Paul Feyerabend, que es un filósofo de la ciencia, que escribió un libro a mediados del siglo pasado, que se llama Contra el método. Tratado contra el método. Es una crítica al método científico, ¿no? Y lo lees. Cuando te decía que de conectar cosas distintas, claro, es que me está diciendo este hombre, que es un filósofo con un libro que escribió en 1935 o en 1950, me está diciendo cosas que tienen que ver con mi profesión actualmente. Me está diciendo... Pero porque sabes verlo. Apuesta por la creatividad, me está diciendo. Él dice, ningún método que sea lineal y que se pueda utilizar para todos los casos es infalible. Eso no te puede condicionar en tus decisiones, ¿no? No es bueno, no será bueno ningún método que te obligue a desperdiciar todos los demás métodos. Y él tenía una frase que célebre de él, porque apostaba por la anarquía de la ciencia, ¿no? Todo vale, en la ciencia todo vale. Yo digo, coño, si este hombre, que era físico y es filósofo de la ciencia, les está diciendo a los científicos que todo vale, nosotros no somos capaces de decírselo a nuestros clientes, ¿sabes? Pero porque hay un factor social que es la moral, y eso es una moda en función de cómo y dónde vivas, ¿no? El todo vale, el cual en cierto modo estoy muy de acuerdo, porque al final hay una parte biológica en las ideas que si no progresan, mueren. Ahora mismo hay miedo, y no me refiero al miedo obvio que todos decimos de la tiranía, de la moral. Me refiero a que muchas veces es, ostras, esto puede que a alguien moleste. Claro, ahí está el asunto, ¿no? Sí, eso es un problema.
Eso es un Pero de problema. entendimiento, no tanto de comunicación, porque al final las marcas que han funcionado han sido las que han tenido muy claro qué hacían y qué no hacían. Sí, también es verdad que ahora oímos muchas cosas. Quiero decir que yo creo que durante muchos años las marcas hablaban sin tapujos y las personas, ¿no? Hablamos sin... Y como no quedaba registrado y no quedaba criticado, quedaba allí. Yo siempre he pensado que muchas de las campañas históricas de publicidad y muchos de los discursos, de las estrategias de las marcas en publicidad, luego se testaban y obtenían lo bueno que tenían las campañas, pero no testaban lo malo que conseguían, ¿no? O sea, las críticas que conseguían, que provocaban, ¿no? Por una actitud, por una palabra mal puesta, por una actitud soberbia que se sobreentiende, pero que no es evidente. Y ahora se hace evidente, ¿no? Y eso al final también nos perjudica, les perjudica a las marcas en cuanto entonces se vuelven miedosas porque dicen, cuidado, ¿no? Que yo lo he vivido igual, ahora ya no es así, pero yo recuerdo cuando empezaba, ¿no? Que recibíamos un email de un usuario diciendo no me gusta no sé qué y el presidente de la compañía se ponía muy nervioso. Y a ver, es una persona que le ha dicho, ¿tú te crees que no hay gente más allá de en la calle, en los bares y en los salones de belleza que están criticando tu marca? Y pasa que no lo oyes, entonces solo atiendes a lo que oyes. Ahí se mezclan muchas cosas, pero se requiere también una visión ética que ahora todos de alguna manera carecemos. Ética en el sentido del discernir de lo que está bien de lo que está mal. Las marcas saben lo que es obvio. Evidentemente, cuando haces mal un daño a un grupo de la sociedad, es evidente que otro grupo va a decir que no está bien. Pero, por ejemplo, toda esta responsabilidad corporativa, toda esta nueva tendencia de propósito, etcétera. Mira, hace justo unos meses, Tony Segarra decía, pues sí que eso es lo que tiene que hacer una marca, me explico. Si no lo hiciese, sería un error, porque una marca lo que hace, tiene que hacer producir su bien o su servicio. El resto pues, son añadidos que das por hechos, ¿no? O sea, no voy a contaminar el planeta, pues claro, no contaba con ello, salvo que esa contaminación me permita un beneficio mayor que seamos todos conscientes de ello, ¿no? Es como el diésel, ¿no? Todo el mundo contra el diésel. Es cierto que contamina, pero te transporta y eso genera otro tipo de cosas. ¿Es bueno o es malo? Depende cómo se mire, ¿no? Al final parece que esta moral tiene que ser siempre constructiva y digamos, altiva, y al final llega un punto que no se puede ejecutar, porque siempre va a hacer daño a alguien. No sé si me he expresado bien. Sí, pero bueno, yo no creo, es que ahí estás abriendo melones importantes. Hay una postura que defiende el pragmatismo, de la cual yo me adhiero, y es que no hay grandes verdades ni grandes mentiras. No está lo irreal y lo imaginario, sino está lo que es útil para nosotros y lo que no es útil para nosotros. Y el pragmatismo defiende que el progreso es esa orientación hacia la utilidad, lo que es bueno, lo que nos pueda hacer que nuestra vida sea más plena y feliz. Y para mí, y ya digo, aquí nos metemos en territorios pantanosos, pero para mí la actitud de todos nosotros, incluidas las compañías, y ya no las compañías, que las compañías son entelequias, no son nada, ¿no? Hay un edificio y hay personas, ¿no? Pero no quitas el edificio y las personas y el producto que no son nada. Pero las personas que dirigen las compañías sí que deberíamos tener criterios con relación a que lo que hagas favorezca para que la gente adquiera ese punto de poder aspirar a tener una vida más plena y feliz, más útil en ese sentido, o sea, que lo que hagan sea útil para eso. No que lo que hagan sea útil para responder a una moral o que esas morales van cambiando, ¿no? Sino que lo que hagas tenga una utilidad, que puede ser una utilidad material o puede ser una utilidad espiritual, pero que tenga una utilidad, ¿no? Y para mí es un punto interesante de observación. Se dice, no me gusta decirlo en genérico, pues que la publicidad ha colapsado la conversación. En un momento donde, por ejemplo, Twitter era una conversación abierta, por poner un ejemplo, a día de hoy Twitter es un anuncio con conversaciones. ¿La publicidad ha colapsado esa conversación o se ha convertido en parte de ella? No entiendo lo de que haya colapsado. ¿Sí se dice eso? Yo no... Bueno, colapsado.
sí que se ha entrometido en las conversaciones en forma, entiendo, de algo un tanto molesto muchas veces, ¿no? Pero no ha interrumpido en la conversación continúa y las marcas están ahí intentando sacar la cabeza y decir, no, yo opino que, y nadie les hace caso. Me pasa algo, yo es que soy publicitario, pero al mismo tiempo soy muy crítico con la publicidad. O sea, como consumidor soy muy difícil. No me creo nada, no me creo las marcas, soy escéptico. Y eso me condiciona, incluso me inhabilita, me debería inhabilitar para el mundo de la publicidad porque me convierte en... Veo fantasmas donde normalmente la gente no lo ve, pero yo los veo, los fantasmas. O sea, yo cuando una marca, estoy en Twitter y veo una marca diciendo cosas, normalmente me horrorizo. O sea, mi sensación es decir, ¿pero qué me estás diciendo? ¿No? Cuando hay una conversación que puede ser cruda, interesante, descarnada o inteligente, y de repente sale una marca que dice, ahora consigue gratis cuando si consumes... Pienso, ¿pero qué estás diciendo? ¿Sabes? ¿Pero no entiendes el contexto? No. Pero ¿no te das cuenta de la imagen que estás dando? Esa es la sensación que ya digo. Lo digo desde un punto de vista de espectador crítico. Y los espectadores críticos seremos unos cuantos, pero no es la mayoría de la sociedad, que algunos seguramente lo ven y ni les importa nada, y lo ven natural, pues nada, esto es publicidad. A mí me hiere porque es mi profesión, ¿no? Y, ostras, de verdad a estas alturas del siglo XXI estamos así. Ahí está el problema, que se convierte en irrelevante. Ese Sí. ruido te acostumbras a soltarlo. Es como cuando ves un anuncio de vacaciones en medio de un atentado terrorista en el periódico. Esto ha pasado y sigue pasando. Entonces, o lo filtras o te cabreas. Esos son dos puntos. Evidentemente entiendo que el enfado es porque te afecta, pero yo creo que la gente ha aprendido a filtrarlo y a pasar completamente al asunto. No les afecta respecto con la marca. Sí, pero es un fracaso para nosotros como comunicadores. Eso es un fracaso de todos nosotros, ¿no? Porque nuestro lenguaje es un lenguaje estúpido. ¿No? Es cuando hay un programa de Antena 3 o de Telecinco a las 6 de la tarde que de repente hacen una promoción que pone promoción y aquellos mismos que estaban hablando así de una manera por lo menos natural, de repente se ponen maravillosos, ¿no? Y dicen, ahora, con esta marca, y digo, por Dios. Y lo más trágico es lo que dices, que a la gente le da igual. Ostras, ¿en qué está, ¿pero qué nos pensamos que estamos haciendo? Si nos viera McLuhan, ¿sabes? O si nos vieran... ¿Qué es esto? Es que muchas veces me da la sensación que los publicitarios trabajamos más para el cliente que para el cliente de nuestro cliente. Sí, sí. No, eso por Porque supuesto. esto que comentas lo hemos vivido todos, lo hemos aceptado de un modo u otro, al menos yo, ahí me meto, porque el cliente lo exigía. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Tú sabías, tú advertías, tú decías que eso no tiene ni efecto y si lo tiene es malo. Da igual, encajaba dentro de un plan, encajaba dentro de un PowerPoint, dentro de unos esquemas. Sí, sí. Entonces, eso es como tirarte un tiro en la pierna porque sabes que estás haciendo daño a todo tu entorno, pero lo hacemos. Al final estamos trabajando para el cliente y no para el cliente, nuestro cliente, que ese es el gran problema, ¿no? Sí, sí, es inevitable. Yo lo he vivido, ¿eh? Y, a ver, yo aquí estoy hablando como si fuera muy listo, pero yo en mi agencia me he encontrado muchas veces con redactores que los veo y están diciendo aquí, ahora este maravilloso. Y digo, oye, ¿qué estás haciendo? No, pero es que si no, el cliente no... Bueno, tú olvida el cliente. Tú escribe como si estuvieras escribiendo un email a un amigo tuyo. No escribas como si estuvieras delante del púlpito de una audiencia supuestamente de posibles, de potenciales compradores de esta marca. Escribe con tu corazón, escribe con tu parte más humana. Y bueno, lo que consigo con eso es que vaya al cliente, el cliente, esto no es lo que yo esperaba. ¿Qué es lo que yo esperaba? Aquí tienes mi fantástico, maravilloso producto. Y al final dices, bueno, va. Adelante. Lo siento, perdona. Ahí viene la segunda parte. Interrumpirte en tu trabajo. Nos hemos adaptado a los formatos. Esos formatos eran al principio muy concretos, hace 30, 40 años, y luego se han ido fraccionando, esas fracciones se han ido especializando y esas especializaciones se han convertido casi en medios propios, ¿no? A día de hoy, el medio, no se puede decir que hay un medio, hay millones de medios completamente diferentes, que además dentro de cada medio hay otro medio, por ejemplo, una plataforma puede ser Instagram o TikTok,
¿se han convertido en tiranos o en reyes? Porque a día de hoy, gracias a una plataforma como TikTok, un chaval puede tener una visibilidad global, lo cual no sé si es bueno o es malo, todavía no lo tengo claro, pero la tiene. Una marca también, lo cual tampoco sé si es bueno o es malo, pero la tiene. Pero sin embargo, dentro de un esquema el cual es antinatural. ¿Qué opinión tienes en ese sentido? Después de ver toda la evolución, porque tú la has vivido en primera persona y has incidido sobre ella, ¿se ha convertido en el rey o a día de hoy es el gran tirano? Bueno, las dos cosas, ¿no? Supongo. Las dos cosas. No he reflexionado demasiado con este asunto y a pesar de que lo he estado viviendo y sufriendo, incluso de manera práctica, durante mucho tiempo, las grandes inquietudes del cliente era si poner dinero en una plataforma que sabías que al final te iba a esclavizar, ¿no? Y la verdad es que no he llegado a grandes conclusiones al respecto. Sí que me parece que igual estamos pensando demasiado en la plataforma. Quiero decir, de una manera muy vaga, pero la sensación que tengo es que hay un público ahí fuera, ese público está en la calle, está en internet y está en muchos sitios, es el mismo, ¿no? Segmentar me parece que no sé si es muy conveniente. Y nosotros desde la comunicación no deberíamos estar pensando si un medio u otro, un canal u otro, en función de la audiencia. Deberíamos estar pensando qué hacemos para llegar a esa gente, para conectar con esa gente, ¿no? ¿Qué hacemos para que haya para tener cierta relevancia social que afecte a mi público? ¿Qué hacemos? Y en el qué hacemos puede ser un evento en la calle, puede ser tirar globos, puede ser crear un contenido en internet, pueden ser muchísimas cosas hoy en día y pueden estar además cruzadas. Entonces, lo que sí que me parece es que es muy fácil y seguramente muy cómodo el tener un presupuesto y decir, bueno, a ver, eso, Telecinco, Antena 3, El País, El Mundo, ABC, TikTok, Instagram, ¿dónde lo coloco mi presupuesto? Yo creo que no son tiempos para eso. Son tiempos para decir, voy a crear un producto. Voy a crear una tecnología nueva. Es lo que decías hace un rato, ¿no? De volver a dejar la racionalidad y volver a coger la emoción, ¿no? Sí, pero en eso, yo no lo sé, lo que estábamos hablando antes, yo no sé cuál es la solución, pero creo que hay un camino ahí. O sea, yo no sé si eso nos lleva a algún sitio, pero creo que hay un camino. O sea, yo desde el punto de vista de estrategia de comunicación, si yo fuera una marca, no estaría pensando qué medio, estaría pensando cómo voy a impactar a la sociedad, con qué propuesta, con qué reto, con qué contenido, cómo lo voy a hacer. Y ese es para mí el briefing, ¿no? Valioso, porque ahí te sale, pues eso, un producto, un contenido, una serie de televisión, un evento, un congreso, un evento musical, una plataforma tecnológica que conecte dos ciudades, un servicio social para la gente, un nuevo partido político, ¿sabes? De ahí surgen muchas ideas. Si estás pensando qué hago en TikTok, ¿sabes? O cuáles son los influencers, hostia, tácticamente puede estar bien, ¿eh? Pero nuestro nivel de ambición nos queda muy bajito. Y yo creo que ahora se necesitan... Porque tú hablas de mover y no de adaptar. Tú hablas de crear, de avanzar, de progresar en una plataforma y no tanto adaptarla a ella. O sea, es decir, sí, ¿qué hago yo respecto? Me da igual, sí, la plataforma, exacto. Es que cómo interactúo con todo el mundo, sí, ¿no? Que es una visión muy valiente. Si al final tu decisión es voy a crear un partido político, eso te determinará si estás en TikTok o no. Porque igual lo que has de hacer es lo que hacen los partidos políticos, ¿no? De hacer como presentaciones, eventos, ¿no? Encuentros con la gente en diferentes ciudades para hablar de un tema que les preocupe. Yo qué sé, improviso, ¿eh? Pero ya digo, ya no sé qué puede ser. Lo que sí que sé es que a la que me meto la cabeza ahí digo, hostia, aquí hay mucho... Guau, aquí hay camino, ¿no? Para hacer. Y lo que me descoloca un tanto es cuando estamos hablando de si TikTok o si, ¿sabes? Esto me parece como muy pequeño eso, me parece, no puede ser que estemos ahí metidos. Aparte, yo lo he sufrido como empresa, ¿no? De decir, bueno, las redes sociales, ¿no? Y que, ¿cuántos posts, no? Y quién... Hostia, ¿de verdad la revolución social en la que estamos nos ha de llevar a decir cuál es el post y con qué frecuencia?
No, es que además hemos llegado a un punto muy tonto y es que, oye, tengo 1.000.000 de likes y ¿cuánto has vendido? O sea, ya sé que eso resulta muy economista, pero es que es real. O sea, al final eso es un medio y tenemos que intentar tener un efecto. Esta falta de, no sé cómo llamarlo, autenticidad, llevada a no saber qué hacer y ir como pollo sin cabeza, digo marcas, aunque podríamos generalizarlo a instituciones y a muchas más cosas, ha llevado a que un grupo de individuos, millones en todo el mundo, sepan quiénes son o qué aportan y creen contenido. Y que de repente digan, pues voy a hacer contenido respecto al café o respecto a ordenadores o publicidad, ¿no? Y se pongan a hacer contenidos y cautiven a una serie de audiencias y creen unas comunidades, que ese ha sido el gran drama de la gran parte de las marcas, que no han construido comunidades y los influencers, si quieres llamarlos así, no me gusta llamarlos de ese modo, sí lo han conseguido. Y ahora muchas marcas pues tienden de ellos, ¿no? ¿Cómo interpretas este fenómeno? Porque por un lado sé que aporta mucho, por otro lado se queda muy corto. Hay muchos mensajes que pueden ser muy negativos para la sociedad, y me refiero a toda la parte de aspiracional, etcétera, que mucha gente la está saliendo a la palestra diciendo es que no puedes decir eso porque hace daño a la gente. Tanto si sigue una dieta como si no, da igual, muchos más aspectos. Claro, una marca no lo haría nunca porque tiene una responsabilidad. Un individuo no la tiene tanto, entre comillas, ¿no? Hasta que tiene una audiencia. ¿Cómo interpretas todo este mundo vasto, inmenso, de individuos que con su trabajo han conseguido cautivar a millones de personas y que ahora los instrumentalizan? Perdón. No sé, tampoco tengo un criterio muy formado sobre eso, pero pienso dos cosas. Primero, por lo que dices, es verdad, pero eso también sucede con los grandes medios de comunicación y de una manera igual mucho más encubierta, ¿no? Quiero decir que al final los medios de comunicación nos venden una ideología y los grandes canales de televisión juegan con su audiencia independientemente de lo que se alimenten para alimentar esa audiencia. Entonces yo, por ejemplo, mi madre, que bueno, murió hace poco, pero durante un tiempo mi hermana y yo le decíamos, pero mamá, no veas esas cosas, ¿no? Porque se ponía muy nerviosa viendo Telecinco y los programas. ¿No? Salía de ella las pequeñas intolerancias que uno puede tener, eso se le agrandaban, ¿no? Y se indignaba, grandes indignaciones. Y cuando decía antes de que, hostia, que eso no le resultaba útil, ni para su salud, ni para... ¿Y tú crees que eso le importa a la cadena si tiene audiencia? Entonces, yo creo que este punto de no tener cuidado con las consecuencias de lo que haces, es verdad que puede suceder con gente que en pro de conseguir aumentar su número de seguidores pueden de alguna manera influenciar en caminos insospechados a la sociedad, llevarla a lugares que no son convenientes o que son de dudosa moralidad, pero también nos pasa lo mismo con los grandes medios. Yo creo que, y lo que quería decir es que yo creo que ahí la única, solución que tenemos los seres humanos en nuestra individualidad, ¿no? es el adquirir herramientas para defendernos de eso. Ser gente un poco más crítica con todo eso, ¿no? y saber defendernos, saber protegernos de eso. A mi madre le costaba mucho protegerse de eso, porque la entretenía, pero no se protegía bien, ¿no? Yo creo que todos nosotros deberíamos protegernos. Hay un punto que yo creo, y desde un punto de vista más ideológico tal vez, y también movidos en lo que está sucediendo en nuestra sociedad actualmente, ¿no? Hay dos conceptos que me parecen reivindicables desde un punto de vista ideológico. Uno es la tolerancia y el otro es el respeto. Richard Sennett, un sociólogo, decía, que escribió un libro que se llama El respeto, decía que es curioso que algo que cuesta tan poco dar, seamos tan tacaños, de no respetar a los demás, ¿no? Y la tolerancia lo mismo. Hostia, nos vamos volviendo, yo por lo menos a mi alrededor... Sí, es endémico, todos más intolerantes. Sí, cuando decía del pragmatismo, ¿no? Si fuéramos todos un poco más tolerantes y tuviéramos un poco más de respeto por los demás, seríamos más felices, todos.
tanto nosotros como ellos. Seguro, seguro. Y yo creo que ahí se nos perdió la religión hace tiempo y ahora nos hemos quedado sin referentes y los referentes son como ideológicos, ¿no? Y el debate no es si el PP o el PSOE, si la izquierda o la derecha, el debate no es este. Yo creo que para mí hay un debate de tolerancia e intolerancia, respeto o no respeto. Aprender a respetar aquello que dices, no tiene nada que ver conmigo. Pero es que esta polaridad que es endémica, esto pasa, pues acabas de decir, de la política, que poco de ideología tiene, mucho de política, pero bueno, pasa con la gente, da igual cualquier aspecto de su vida privada, y pasa con las marcas, ¿no? ¿En qué factores un publicitario, da igual en qué ámbito trabaje, debería reforzar su formación o su trabajo a día de hoy para enfrentarse a esta polarización? Porque es muy difícil enfrentarte a un blanco y un negro, porque ahora mismo una marca no representa un grupo de gente que a lo mejor niega a otro, ¿no? En ese sentido es difícil comunicar, porque además tú sabes que un publicitario tiene que tener la mente abierta, tiene que ser crítico, un día trabaja con una marca y al día siguiente con la competencia, y en ese sentido, por lo general yo conozco gente realmente abierta y realmente bueno, crítica, pero claro, a día de hoy con esa polarización, con estos formatos tan pequeñitos, con esta forma de... ¿Qué necesitaría un publicitario actual para estar reforzado en un momento tan, no sé, llamarlo raro? Bueno, igual, no lo sé, pero igual sí que saberlo interpretar y saberlo interpretar desde un punto de vista que al final, pues lo que decía antes, somos teóricamente la gente que domina el lenguaje y domina el relato, por lo menos lo construye. Nosotros con los periodistas y con los escritores y con los cineastas, ¿no? Pero somos los que construimos historias, en nuestro caso para marcas. Y ahí tenemos que ser conscientes de nuestro rol al respecto. Yo, por ejemplo, no sé si tiene mucho que ver con lo que decías, pero me parece que ha llegado un punto, también por la situación de las marcas y por la situación de las personas. Yo durante mucho tiempo, cuando venía una marca a mí y yo no coincidía con ella, cuando veía que la marca igual, trabajando para el tabaco, para alcoholes, ¿no? Te decía, hostia, esto... Incluso para un marketing voraz muchas veces, ¿no? Y que al final los publicitarios somos el brazo armado del capitalismo más radical, ¿no? Y cuando yo tenía problemas con eso, pensaba, bueno, a ver, yo soy como un abogado. Yo si me viene un cliente y el cliente es culpable, mi labor profesional, seré profesional si lo defiendo. Yo no he de entrar a juzgar a esa persona. Y eso durante mucho tiempo me salvaba, ¿no? De decir... Pero ahora me parece que tal como ha evolucionado la sociedad, no podemos ser ajenos a eso. Yo creo que debemos tener una postura con respecto al daño que hace la mala comunicación. Y tenemos que tener una postura firme de defensa para intentar llevarla a un lugar donde nosotros, como especialistas en comunicación, nos parezca que sea conveniente. Y no podemos cruzarnos de brazos, mirar atrás. ¿Sí? A ver, entiendo de que todos los que trabajamos en publicidad en estos momentos estamos despistados, disgregados y con negocios que no acaban de funcionar, ¿no? Y es un mal momento para sacar pecho y es un mal momento como para invertir en cosas que no nos resulten, que no nos paguen la nómina a final de mes. Pero como postura, ya digo, los publicitarios con respecto a las marcas, pero también los periodistas con el tema de las fake news, ¿no? Y de la información, hay una responsabilidad sectorial ahí, que hemos de asumir. Hombre, somos los especialistas en comunicación, no podemos permitir que la comunicación sirva para destruirnos. Yo creo que como gremio no estamos muy unidos en ese sentido. O sea, gracias a las herramientas que tenemos todos delante, todo el mundo puede comunicar. Y de hecho, gran parte de la comunicación ruidosa no está hecha por publicitarios, está hecha por gente que sabe manejar las herramientas. Y ese es el verdadero problema, que no somos herramientas, somos algo más. Y lo has dicho muy bien, ¿no? Y construimos relatos, y esos son los que realmente pues, construyen una sociedad, o al menos la hacen sentir que están parte de un todo, ¿no? Eres biólogo, eres un gran curioso de la tecnología, eres publicitario, eres empresario, y a mí me da la sensación, por todo lo que he leído, sobre todo en Desorden, que es un gran libro, que eres un gran humanista.
esa parte, digamos, la has dejado muy clara, ¿no? Precisamente ahora que el ser humano es juzgado por ser humano, por haber creado espacios y haber, digamos, transformado el mundo, ¿es momento de ser un poquito menos humanos o dejar más espacios a otras especies? ¿O al revés, es un momento de reafirmar la humanidad y construir un progreso hacia la humanidad y no hacia una convivencia? Quizás es una pregunta demasiado filosófica, pero me apetece mucho hacerla. ¿Pero cuando te refieres a otras especies? Sí, me refiero básicamente a la evolución del ser humano. A día de hoy somos pues una especie que consume el planeta. La está consumiendo, somos muchos. Y esto está generando muchos debates de si debemos ser menos humanos, consumir menos, ser de un modo diferente, y eso va en contra de lo que somos, porque siempre vamos a ir a más. Hay un momento y es, oye, o convivimos con el resto de especies, con el resto de seres, o nos los comemos, ¿no? Perdona que no sea tan bestia, pero... Y ese es un debate que me parece interesante porque precisamente la parte humanista habla de que lo primero es el ser humano y luego el resto ya Dios proveerá, ¿no? Que no... En ese sentido, no sé, me gustaría saber mucho cuál es tu postura, ¿no? Porque es una situación difícil. Sí, a ver, yo no entiendo el humanismo como darle prioridad al ser humano, ¿eh? Y más con respecto a otras especies. No, o por lo menos no es lo que yo entiendo por humanismo, igual lo es. O sea, no me parece además incompatible, casi al contrario. Un humanista, en teoría, debería ser más sensible a la vida que un científico. Yo cuando empecé como científico, como pseudocientífico, como protocientífico, cuando tenía 19, 20, 21 años, empecé a trabajar en un laboratorio de psicofarmacología y yo era de los que les inyectaba a ratas, ratones los medicamentos y luego cuando acababa el trabajo yo los mataba. Yo los cogía por la cola y les daba un golpe seco, que era la manera más... Y yo lo hacía, y al principio me costó, ¿eh? Al principio pensé, hostia, wow, yo de hacer eso me voy. Y luego pensé, bueno, es la manera más limpia de acabar con ellos, no puedes dejar con el medicamento, donde los dejas. Y el mundo de la ciencia piensa así. No es que sea deshumanizada, porque hay muchos científicos que tienen esa parte también, ¿no? Y hay mucha gente que tiene las dos visiones, pero la parte más dura de la ciencia es pragmática en ese sentido, ¿no? Deja al lado de las emociones, ¿no? Y dice, bueno, estos son... Y en cambio, creo que el humanismo lo contempla. Hombre, yo personalmente aspiro a una convivencia, yo creo que todos, en armonía con la naturaleza. No creo que nadie diga, no, aquí vamos a explotar el planeta. Y luego... Hay quien lo dice por ahí, ¿eh? Internet es muy vasto. Sí, pero vamos, que en general, lo que también pienso, y disculpo en ese sentido, y es lo que decías, que eso lo llevo dentro, y es que el ser humano tiene sus partes buenas y sus partes malas. Y yo no lo diferencio mucho en nuestra sociedad, de una sociedad de primates o de homínidos avanzados, ¿no? Donde se pegan, se comen, y cuando se enfrentan dos grupos, pues se comen al mono de al lado si tienen mucha hambre, ¿no? Y nosotros vamos inhibiendo esas cosas, pero en realidad forma parte de nuestra condición. Entiendo que forma parte de nosotros, ¿no? Y tampoco me parece que de eso tengamos que arrepentirnos, ¿sabes? Hemos de saber sobrellevarlo y hemos de saber comportarnos y no matarnos por la calle, y eso está muy bien, ¿no? Pero siempre hemos de saber que en determinados momentos, cuando vas conduciendo y un coche te cierra así si has llevado un mal día, sale el animal que llevas dentro y puede morder y atacar, ¿no? Y bueno, la evolución nos lleva a domesticarnos, ¿no? Y yo creo, por lo que decía también, ¿eh? Es útil y conveniente que nos domestiquemos, porque si no... Pero también es útil y conveniente que nos perdonemos a nosotros mismos cuando nos sale el animalito que llevamos dentro, ¿no? Hay una parte muy importante de todo lo que estamos diciendo que tiene que ver con la educación, ¿eh? de cómo nos formamos, que ahí también, ostras, no es un terreno que yo... ¿Y cómo interpretamos el mundo? Eso lo has dicho al principio, lo has dicho en medio y está igual, ¿no? Porque depende cómo
cómo lo interpretas, cómo te interpretes e interactúas con Sí, yo tengo una sensación, me estoy yendo del mundo de la publicidad, disculpa, pero sí que tengo una sensación, también por mi edad, que yo he aprendido bastante cuando he ido levantando la visión de las cosas. Cuando era redactor, veía mi trabajo, mis textos, mi hipoteca, mis cositas, ¿no? Y luego he ido subiendo escalones, ¿no? Con el empresario ya no me preocupaba simplemente de mí, me preocupaba de un equipo, ¿no? Y con la revolución digital me preocupé del sector. Y cuando abrimos oficina en México me preocupaba ya no solo este país, sino también lo que estaba sucediendo allí. Y en ese viaje he ido adquiriendo perspectiva. Y conforme he adquirido perspectiva, me he vuelto más tolerante. Me he sentido más sabio, pero por adquirir más visión y tener más comprensión de las cosas, ¿no? Y entender mejor al cliente, entender mejor a tu enemigo, entender mejor a esa persona que piensa absolutamente distinto a ti, entender mejor a ese que salta del coche y que dices, hostia, lo han de atar, entender al corrupto, ¿no? En su circunstancia, entenderlo, ¿no? Es decir, déjame hablar con él, ¿no? Hay gente que se dedica al mundo de la religión y de asistencia social a ir a las cárceles, ¿no? Y ¿tú por qué asesinaste, ¿no? Entonces, este punto de intentar dejar abajo un poco tus ideas y tus cosas y tus servidumbres y verlo. Hablas de estructuras, hablas de empresas, y precisamente uno de los valores que más se exigen ahora mismo y que es etéreo porque es relativo es la creatividad. ¿Cómo una gran empresa puede fomentar la creatividad en sus equipos humanos? ¿Es un tema cultural o es un tema que se puede cultivar? Es un tema cultural que se puede contagiar, que se puede no aprender, pero sí contagiar, como todas las culturas, ¿no? Como pasó con lo digital, era un tema cultural, que no era un tema de colocar a un director de tecnología, a un director del mundo del digital en una empresa que no lo era, ¿no? Sino de contagio. Y sí que se puede, y justamente yo creo que este tema sí que, en otros temas te he dicho, aquí no tengo demasiada opinión, aquí sí que tengo opinión. Porque me parece que hay una serie de elementos dentro del mundo de la cultura creativa que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con la singularidad, que tiene que ver con la emocionalidad, que tiene que ver con la búsqueda de la apreciación y la búsqueda de la belleza, que tiene que ver con esas partes más sensibles de muchas cosas, que tiene que ver con la experimentación y con la excitación de la experimentación, que tiene que ver con la exploración y con el buscar cosas distintas y con la excitación de buscar cosas distintas. Hay una serie de elementos que forman parte de la cultura que normalmente la agencia eso lo tenemos y es uno de los valores que deberíamos no perder y que es muy carente en el mundo en general. En general las compañías les cuesta salirse de un plan, les cuesta improvisar, les cuesta mucho poner tu parte humana encima de la mesa. Lo separan mucho, ¿no? Y durante el día has de ser eficaz, y has de ser rentable, y has de ser expeditivo, y focus, focus, focus. Y de noche la gente, como se ha vertido tanta racionalidad o tanta constricción, luego de noche se van y se emborrachan, ¿no? Y se van a pasárselo bien en fiestas, en raves durante toda la noche o todo el fin de semana, ¿no? Porque, wow, ahí sacas toda tu parte humana, ¿no? Y yo creo que hay una necesidad en las empresas de que la parte humana no. Esto cuenta, ¿no? Y la parte sensible, ¿no? No tengas miedo de decir que intuyo que esta idea no funcionará o que intuyo que esto... No tengas miedo de hablar de intuición, no hace falta que lo demuestres con datos. No tengas miedo de decir, me gusta mucho porque es bello. ¿Por qué lo decimos tampoco? Me gusta, qué belleza que tiene esto, qué belleza que tiene este plan, qué belleza que tiene este producto. Lo exagero, ¿eh? Pero sí. Hay una serie de elementos de cultura, para mí, creativa, los tonos, ¿no? Las cosas tan sutiles que en el ser humano son tan importantes. Somos capaces de reconocer, fíjate, ¿eh? Qué asombroso, somos capaces de reconocer una persona entre toda la humanidad. Yo soy capaz de reconocer a mi hermana entre toda la humanidad, no tengo ninguna duda. Vesme poniendo gente que yo la reconoceré. ¿Por qué? Porque matizo. Somos instrumentos fantásticos a nivel de sensibilidad, sensitividad y matices, ¿no?
Y en cambio eso lo dejamos aparte. Entonces, toda esa parte, que es para mí cultura creativa, sí que se puede fomentar dentro de las compañías, dentro de las agencias y dentro de las compañías, y deberíamos además, ¿no? Empujar a la gente que tenga más, que no se preocupe por el riesgo, que sea más audaz, que sea más sensible. Poner música en las reuniones, llorar, abrazarnos, emborracharnos. Eso, porque forma parte del ser humano, y eso nos convierte en seres mucho más potentes. No sé quién, el otro día lo leía, no recordaré, ¿no? Pero me parece que una cultura, no primitiva, pero sí antigua, que cuando tenían que tomar decisiones, se emborrachaban. Decisiones importantes se emborrachaban, porque decían, borrachos somos más honestos. Borrachos somos más transparentes. No había filtros sociales, ¿no? Sí. Por lo tanto, podemos decir más lo que sentimos. Y pensé, hostia, qué curioso, nunca lo había pensado, ¿no? O sea, en el Congreso se deberían emborrachar y el país funcionaría mejor. Yo mejor. tengo la duda que todavía estén sobrios, pero en cualquier caso, estás hablando constantemente de esa humanidad, de esa intuición. Has dicho, no, aquí sí que tengo una opinión formada. La has tenido en todo momento, creo que es muy férrea la que tienes, ¿no? Y es esa parte de sacar esa parte humana, esa parte de que no está medida, no está dicha, no está formada, que es la intuición, que tiene que ver con algún modo con la metis que hablabas en desorden. Precisamente ahora, y perdona, vuelvo a un tema que quizás no te guste tanto, que es que trabajamos en base a unos datos que no conocemos, esos datos se establecen en patrones que tampoco conocemos, y digamos que tanto sea un Photoshop como sea un chat GPT, establece digamos, una forma de interactuar, ¿vale? Que tiene que ver con patrones y no tanto con intuiciones. Y de hecho las grandes tecnológicas lo saben, y de hecho hay un debate interno, no de ahora, de hace 20 años, con humanistas, con filósofos, con teólogos, con poetas, ¿cuál es esa esencia para que algún día una máquina pueda tener intuición, que es un conocimiento no verbalizado, pero que existe, ¿no? A lo que quiero llevar es, precisamente ahora, que tenemos herramientas que son racionalmente exactas, o aspiran a ello, es cuando realmente hace falta la intuición. Eso es un poco lo que me estás contando todo el rato, ¿no? Bueno, lo que haría falta es trabajar en otros ámbitos de la tecnología para conseguir sistemas que no fueran mejores que nosotros a nivel de análisis y de foco, sino que fueran mejores que nosotros en cuanto a sensibilidad, por ejemplo. Y ahí no hay terrenos que yo sepa que lo estén investigando. O sea, nos creemos que la máxima aspiración y valor del ser humano es la gestión de la información a nivel de datos cuantitativos. Entonces, bueno, es un valor, sin duda. Pero nos olvidamos que en nuestra esencia está nuestra parte sensitiva, que es lo que hace que una ameba se acerque a una solución salina y haga así. ¿Por qué? Porque siente que no es bueno. Porque ha procesado información, no, esa parte sensitiva de nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay máquinas que estén, ya no sé si intuyendo, pero sí que sean sensibles? Veo los robots de, no sé si es US Robotics, y son máquinas que no sienten, sofisticadas porque no sienten nada, que responden muy bien, pero que no tienen nada sensible dentro, ¿no? No he visto ningún robot que diga, no, este robot detecta, siente, no detecta, siente. Siente algo. Hostia. Hace años leía una entrevista a uno de los desarrolladores de Aibo, que fue el robot de Sony, que hace poco han sacado una versión, y decía que el reto estaba ahí, ¿no? En no hacer un robot, sino hacer un juguete que pareciese que sintiese. No se conseguía, evidentemente. Sí, te decía antes que somos maquinarias muy sofisticadas, porque, por ejemplo, todos nosotros, cuando vemos el fuego, cuando vemos como en una chimenea
hay un leño enorme y vemos cómo se consume, se consume, se consume, se convierte en cenizas, sin palabras y sin nada entendemos cosas muy profundas, ¿no? Interpretamos lo que está sucediendo, ¿no? Cuando vemos el mar, ¿no? Y decimos, wow, entendemos lo que es la inmensidad, ¿no? Lo entendemos y es muy profundo eso, desde el punto de vista, no son datos, es una sensación, es una pura sensación. No creo que nadie esté pensando en máquinas que viendo el fuego interpreten algo, o que viendo el mar interpreten algo que nosotros no percibimos, que lo sientan, ¿no? Son sistemas que potencian al máximo una de nuestras particularidades como seres humanos y olvida el resto, el resto lo olvida completamente, ¿no? Hay también una visión que yo comulgo y es que uno se cree que la tecnología nos lleva al progreso y que la tecnología es fruto de la ciencia. Pero hay otra visión, porque hay quien dice, no, no, la tecnología es el motor. Lo que pasa es que está secuestrada por la ciencia. Cuando ponemos esa tecnología fuera de la ciencia, y no nos inventamos la bomba de neutrones, y no nos inventamos los escáneres médicos, y no nos inventamos los grandes aviones que cruzan el Atlántico, cuando eso no está ahí, está en otro lado, surgen tecnologías como por ejemplo el cine, que es una tecnología poderosa, o los videojuegos. Quiero decir que la tecnología es muy poderosa, pero ¿dónde está la ideología detrás? ¿No? ¿Dónde está la tecnología en manos de los poetas? ¿Qué harían? ¿Sabes? ¿Qué harían los literatos con la poesía? Con la poesía, con la tecnología. Si recayeran en sus manos, mira, tenemos todas estas capacidades, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos que sea bueno para el mundo? Claro, ese territorio no la tecnología está secuestrada por la medicina, la física, la química. Poco a poco hay herramientas que llegan a la gente y la gente hace cosas con ellas. Pero claro, como tú bien dices, no es el resultado de otra tecnología, sí, estoy de acuerdo contigo, realmente no está secuestrada por la ciencia. Bueno, estoy atacando a la ciencia, no es que la quiera atacar ni la racionalidad. No, pero entiendo lo que dices, que está dentro de un ámbito académico. Hemos visto o hemos hablado de que la publicidad se tiene que nutrir de otros ámbitos que no sean puramente el publicitario y que en un momento dado pues, hay que pensar más allá del propio medio, el propio marco, ¿no? Por último, te voy a pedir 3 referencias, que algo muy importante para mí que es la lectura, precisamente porque una de las cosas que más haces hincapié constantemente son referencias bibliográficas. Y me gustaría que dieses 3 referencias que cualquier publicitario, ya sea con más años o menos años, debería leer y por qué es importante. Me resulta difícil, sobre todo porque... Es un atraco, lo sé. No, me resulta difícil porque... Primero porque hay muchos libros y muchas... Y también porque depende de dónde coloques el foco, Pero yo puedo decir libros que últimamente a mí me han sorprendido, que me han enseñado caminos igual que desconocía. Uno de ellos es un libro clásico que se llama Propaganda. Es un librito muy pequeño. Está escrito, no recuerdo cómo se llama el autor, Bernays me parece que es como el sobrino de Sigmund Freud, que se dedicaba a la propaganda en la América de los años 40, 50. Y me parece muy curioso porque viendo lo que esta gente hacía, se parece bastante a lo que a mí me gustaría hacer ahora, ¿no? Cuando decía de impacto social, esta gente movía los hilos de manera que determinado objetivo para una marca se convertía en realidad a través de realizar un evento, de enviar comunicación a determinados influencers. Me parece interesante, me parece actualizable esa visión. Y además toca un término que a mí me despierta mucho la curiosidad, que es la propaganda, con la mala prensa que tiene, ¿no? Incluso los nazis, cómo utilizaban la propaganda, ¿no? Cómo lo hacían, ¿no? Y cómo... O sea, ese punto cuando la propaganda y toda la perversidad que lleva el concepto,
Pero quitando la perversidad, ¿qué nos queda y qué podemos aprender de ello? A eso es un camino que me parece interesante. Un libro que me parece, no es del mundo de la publicidad, pero yo creo que cualquier, por lo menos creativo, debería leer, no, cualquier publicitario debería leer, es Creatividad S.A., que es un ejemplo maravilloso y práctico de cómo Pixar, los problemas, las oportunidades, las soluciones que tuvieron para realizar proyectos tan maravillosos como son sus películas, ¿no? Y te enseña un poco las entrañas, y también pensé cuando lo leía, hostia, esto es una agencia. A otro nivel, otro sector, pero es lo mismo, los mismos problemas, y además es admirable porque tiene un punto, como tienen las grandes agencias, y Pixar no es una agencia, pero sí tiene este punto de orgullo, ¿no? Y de ser honestos con sus propias ideas, ¿no? Que eso es muy difícil en una agencia, ¿no? Y está bien, me parece que es un buen aprendizaje. Y luego yo creo que la gente debería leer, los publicitarios deberían leer filosofía. Es muy difícil porque los filósofos son endiabladamente turbios en su explicar. Yo no sé si ellos mismos se entienden, ¿eh? A mí me cuesta mucho entenderlos, excepto algunos autores, ¿no? Y más si te vas muy atrás, ¿no? Que entonces estaba el contexto y es como, hostia, son discusiones, explicaciones de alguna explicación que ha hecho alguien antes y que luego los matizan y se discuten entre sí. Pero hay una parte de la filosofía que nos toca, boom, de lleno, que es el debate entre realidad y ficción, entre la realidad y la percepción, ¿no? Y eso ha llevado a corrientes filosóficas, discusiones filosóficas, autores emergentes o pensadores emergentes que luego han sido denostados. Y es una discusión que se lleva a término desde tiempos de los antiguos griegos, ¿no? Esa diferencia entre realidad y percepción. Y digo que nos afecta porque al final es lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es el producto y la marca. Nosotros trabajamos con la percepción. Y el producto, bueno, nos interesa, pero está por detrás, ¿no? Pero al final es la percepción, ¿no? Es nuestro territorio, ¿no? Nos está en el producto y nosotros decimos, a ver, ¿cómo construyo la percepción, ¿no? Y creo que ahí deberíamos estar tanto más documentados, por pensamientos que pueden ser muy reutilizables. Porque además la filosofía es la que realmente construye historias, es la que construye realidades. Al menos la explica, o trata de explicarlas, pero en muchos casos, bajo mi punto de vista, en ese afán de explicación están construyendo otras nuevas. Al menos me ha engañado un punto de vista radicalmente diferente de situaciones desde lo más básico como uno mismo o un entorno, porque han construido una realidad. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Disculpa que me he ido por las ramas. Me ha encantado. Pero estoy por las ramas. Me ha encantado. Es que además te digo una cosa, no pienso editarlo demasiado porque creo que deberían disfrutar de cómo piensas, que creo que es lo más apasionante. Muchísimas gracias. Solo una última pregunta, y quizás luego la retire, pero bueno. ¿Has escrito 2 libros? Postpublicidad, Desorden. ¿En algún momento un tercero? Sí. ¿Sí? Sí. No, ya lo tengo, ya está. Ah, ya está. Sí. Pues bueno, ya lo tengo, lo estoy revisando, lo acabé hace 2 años y estoy en proceso de revisión continua. Pues nos veremos pronto, espero. Sí. Muchísimas gracias. No, a ti.